a grabar la misma y nada, vamos a empezar con la sesión de hoy, que lo que vamos a hacer es continuar lo que estábamos viendo de la metodología KDD, ¿vale? Y nada, y ver un poquito lo que ya estuvimos viendo de estos pasos iniciales desde la captura de datos, procesamiento, transformaciones, etcétera, ver esta parte un poquito cómo la implementaríamos o cómo lo podríamos hacer utilizando pues eso, pues Python y el código, ¿vale? Porque después ya en la siguiente sesión ya nos pondremos manos a en la siguiente sesión aún no, en la siguiente sesión hablaremos de visualización de datos, que es mañana, y ya la siguiente semana ya nos pondremos con la actividad guiada, ¿vale? En esta sí que ahí mañana os daré ciertas directrices para que vayamos ya escogiendo un dataset, vayamos ya pensando un poquito al respecto y trabajaremos de forma análoga a la que vamos a ver ahora, ¿vale? Porque ahora veremos como los distintos pasos de la metodología, cómo lo tenemos que implementar o cómo lo implementaríamos en nuestro dataset, ¿vale? Para realizar esta actividad y este proyecto individual de cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, voy a compartir ya pantalla. ¿Vale? A ver, perfecto. Ya estaremos viendo mi pantalla. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte un poquito más práctica, hacer un poquito de recap, ¿no? De qué es lo que estábamos viendo. Estamos en la... A ver, ¿me habéis comentado algo? Perfecto. Vale, entonces, nada, haciendo un poquito de recapitulación de la metodología KDD, ¿vale? Comentar que no, que es una de las metodologías más utilizadas en ciencia de datos y en temas, porque al final es lo que comentábamos, ¿no? Nos da como unas directrices o una buena praxis de estar realizando step by step todos los procedimientos o todos los pasos que tenemos que hacer para llegar al conocimiento o a tener conocimiento que está embebido dentro de nuestros datos de una forma veraz y de una forma fiel y reproducible. ¿Vale? Nos tenemos que asegurar siempre de que estamos llegando a conocimientos o a interpretar cosas de los datos sin haber metido ruido nosotros ni ningún bias nosotros los científicos de datos, ¿no? Entonces, es una metodología que consiste, pues partimos de un conjunto de datos, un dato de todos los que estamos registrando, tecnologías IoT, redes sociales, etcétera, todos los datos que podamos tener, pueden ser datos estructurados, no estructurados, de distinta naturaleza, de distintas fuentes, etcétera. Entonces, la primera parte es seleccionar qué datos son interesantes y almacenarlos de forma correcta, que puedan ser consultados, que puedan ser cargados y que sobre todo lo que comentábamos, que haya una forma de todas estas fuentes de datos de linkarlas, ¿vale? Porque al final un dato independiente y aislado, una fuente de datos aislada sin tener relación con la otra fuente de datos, pues no nos serviría para nada porque sería como un modelo independiente porque no habría manera de poderlo linkar, ¿cierto? Entonces, tenemos ya nuestros datos seleccionados, almacenados, organizados y ya nos toca la parte de, entendiendo el problema y sabiendo a dónde quiero llegar, ¿vale? Pues hacer este preprocesamiento de datos, que básicamente consistía pues, en eliminación de outliers, en imputación de datos faltantes, si fuera necesario pues un escalado de las variables y después ya sabiendo cómo son mis datos pasaría a una parte de transformación de, pues bueno, pues por ejemplo, tengo datos que son categóricos, necesito metérselos a mi modelo de forma numérica, cómo lo hago, etcétera, ¿vale? Toda esta parte. Entonces, cuando ya tengo el preprocesado, ya tengo mis datos súper limpios, tengo mis datos adecuados para, mediante las transformaciones que se haya requerido para poder ser la entrada a un modelo, ya sea de aprendizaje supervisado o no supervisado, paso a la parte de data mining, que es básicamente la aplicación de algoritmos y de modelos de machine learning o también deep learning o lo que consideremos en base a la naturaleza o al problema que queramos resolver. ¿Vale? Aquí, importante, tenemos que tener en cuenta cuál es el problema para saber qué tipo de estrategia o de algoritmo voy a seguir. ¿Vale? La clase anterior, la última sesión, ya también estuvimos comentando que había como dos enfoques, ¿no? Si es aprendizaje supervisado o no supervisado. El no supervisado, básicamente lo que querríamos ver serían patrones, tendencias o incluso agrupaciones de datos, mientras que en la parte de regresión
mediante que en la parte de aprendizaje supervisado querríamos resolver predicciones, ¿no? Ya bien siendo en forma de regresión de una variable, predecir el valor de una variable que tiene un valor continuo, o clasificación, es decir, obtener pues una clase o una etiqueta de un conjunto de datos, ¿vale? Entonces, cuando ya tengo esto, entreno mi modelo, evalúo los resultados, etcétera, y ya con esos resultados interpreto cómo ha ido mi modelo, interpreto cómo tengo que hacer las predicciones y obtengo las predicciones para valores futuros o que para mí sean de utilidad. ¿Vale? Y entonces ahí ya es cuando encontrar el conocimiento y estar resolviendo el problema que me planteé en un inicio. ¿Vale? Entonces, estábamos aquí, o sea, vimos esto, llegamos a comentar individualmente cada uno de estos pasos, tanto la selección, el preprocesamiento, la transformación, y nos quedamos en la presentación de los distintos modelos que podemos utilizar. Entonces, antes de seguir en esta parte, vamos a ver, ¿vale? un notebook que os he preparado y que también he subido ya a el aula, ¿vale? Para que, bueno, si lo queréis descargar, perfecto. Si no, lo vamos a revisar conjuntamente. Ya lo tenéis ahí como, bueno, pues como código de partida para realizar este tipo de acciones y también, pues bueno, pues familiarizarnos con los temas, ¿no? Entonces, vamos a ir al notebook para valorar estos tres pasos principalmente y después retomaremos la parte teórica para continuar explicando los distintos modelos y enfoques que tenemos. ¿Vale? Entonces, ese es el plan de la sesión de hoy. Entonces, vamos a ir al notebook, ¿vale? En una primera instancia, el que tenemos disponible era para, bueno, pues para... Aún continúes viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque antes se me ha desconectado. Vale, perfecto, digo, es que antes se me ha desconectado al venir aquí. Vale, entonces, en el primer notebook que he compartido, ¿vale? Es un notebook que hace referencia a primeros pasos. En este primeros pasos tenemos 4 celdas y es muy basiquillo, ¿vale? En él lo que queríamos ilustrar es que, bueno, pues una de las librerías que vamos a usar en minería de datos y en la mayor parte del máster va a ser la de Pandas. Esta librería nos permite pues, tener data frames, es decir, tener datos tabulares ordenados y poder hacer operaciones sobre ellos, hacer combinaciones de distintos datasets, hacer operaciones de las celdas, imputar valores valores faltantes o layers de forma eficiente y ya implementada dentro de la librería con un método. Entonces, esta librería va a ser nuestra aliada, ¿vale? Así como la sklearn y la de NumPy, ¿vale? Sobre todo para el tema de modelado y para el tema de tratamiento de datos. Entonces, bueno, estas van a ser nuestras amigas. Después aquí, lo que se quería ilustrar con esto, pues bueno, no necesariamente tenemos que tener datos importados que ya tenemos, digamos, el CSV nosotros en nuestra máquina local y directamente pues lo cargamos. No, podemos también obtener facilitando una URL, ¿vale? Entonces, ¿cómo importaríamos a nuestro espacio de trabajo un dataset que está alojado en una URL? Pues fácil, definiríamos la URL y después mediante el read CSV de la librería Panda, pasándole esta string de la URL y eso sí, comentándole cómo están separados los datos, podríamos adquirirlos. Y esto lo podríamos perfectamente asociar a una variable data, por ejemplo. ¿Vale? Que es este caso. Aquí lo que hemos hecho es definir pues, un data frame df, la variable df, y le asignamos el valor de esta tabla que hemos importado de esta URL. Aquí, para ir familiarizándonos con instrucciones o con funciones, aquí también podemos desde revisar, aquí podríamos poner el head, ¿vale? Para ver las 5 primeras filas o simplemente que nos muestre 20 filas aleatorias de mi dataset, pues por ejemplo con sample.
¿vale? Aquí tenemos otra, aquí después tendremos otra versión, a ver, que es la de head, ¿vale? Que será pues que nos devuelve las dos primeras filas. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, lo ejecuto. Aquí, si os fijáis, había antes un 524, ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque este 20 lo coge aleatoriamente. Cada vez que yo lo ejecute me va a mostrar 20 filas aleatorias. ¿Vale? Entonces, si yo ahora asigno a un dataset, a una variable de f, esta tabla, yo ya puedo mandarle que me diga información. ¿Información sobre qué? Pues sobre todo el tipo de dato que tengo. Eso va a ser muy importante, como os he dicho antes, ¿no? Para ver la naturaleza del dato. Después, si tenemos nulls o no nulls, pues perfecto, porque aparentemente aquí tenemos 1599 not null. Vale, pues ¿cómo podemos ver, por ejemplo, cuántas filas tiene mi dataset? Pues df shape. ¿Vale? Si yo uso esta función, veo que tengo 1599 filas. ¿Qué caso? Si de las 1599 a no null tengo 1599, estoy fenomenal, porque realmente no tengo valores nulos y por tanto ese paso de imputar valores nulos, si tuviera que continuar haciendo digamos el proceso KDD, no debería de imputarlos porque no tengo valores nulos. Aquí pues lo que podría hacer es preocuparme por si hay outliers, etcétera, pero los valores nulos a priori no. Bien, en cuanto a la tipología de los datos, pues la idea es ir viendo, vale, son float, perfecto. Si yo estoy mirando esto y veo que son números, ¿vale? Yo veo que son numeritos. Y aquí me aparece todo con una tipología de dato que es número, ya ves siendo float o int, perfecto, porque eso quiere decir que ninguna se ha tomado como una string, o por capturándola mal o guardándola mal, etcétera. Pues entonces aquí me está respetando el tipo y tampoco hay nulos. Pues bueno, perfecto, ya tengo información, ¿no? Otra información importante o que es de habitual consulta, pues hacer el descriptive, que esto lo que nos facilita son de las variables numéricas, nos facilitan valores estadísticos básicos, como por ejemplo pues la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el percentil 25, el 50, que es la mediana, el 75 y el máximo. Entonces, pues bueno, aquí me puedo ir haciendo la idea de qué forma, ¿no? Qué magnitudes tengo en mis datos. Pues bueno, ¿eso para qué me puede ayudar? Pues sí, para saber ya un poquito. Si tengo diferencias muy grandes de magnitudes, pues igual lo de normalizar los datos es muy importante. ¿Vale? Si al final todos están sobre el mismo orden de magnitud, pues me lo podría, bueno, sería recomendable, pero no tan necesario, ¿no? Por así decirlo. A ver. El script lo hace de la primera columna. No, Roger, el script lo hace de todas las columnas que son numéricas. ¿Vale? A ver, volvemos aquí. Aquí. El script lo hace de todas. Lo que hace es que cada una de las columnas, fixed acidity, acididad volátil, todas estas, se convierten en cada una de las columnas. Y las filas son los valores de los estadísticos. Entonces, para todas las variables numéricas, nos va a dar los valores de estos estadísticos. ¿Vale? Aquí, ¿qué va a pasar? Si imaginaros que una de estas variables es, yo qué sé, el nombre de la muestra. ¿Vale? Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, etcétera. Ese valor no aparecería en las columnas, porque no sería un valor numérico, entonces no estaría incluido aquí. ¿Vale? Si nos fijamos, por ejemplo, imaginaros que yo ahora añado aquí una variable que tiene el mismo valor, ¿vale? Que es una string. Yo puedo añadir df, le añado una columna que sea el nombre y le pongo que todo tenga el mismo valor, ¿vale? Nombre, pues muestra. ¿Vale? Yo le añado esto. Ahora voy a verificar qué pinta tiene mi data frame, geat, ¿vale? Yo voy aquí y veo que aquí se me ha añadido una columna, ¿vale? Ahora misma historia, ¿vale? Si yo hago df info, debería aparecer la última como objeto o string. Bien, objeto, perfecto, me lo ha tomado bien. Y ahora si hago un descriptive, aquí, descript, perdón. Si hago esto, ¿veis? Me sale lo mismo que antes.
termina en quality, ¿no? ¿Veis? La que es objeto no me la he incluido en este descriptive porque realmente pues no tiene sentido, porque no es numérica, ¿no? Es objeto. Entonces, por eso también es importante, si el tipado no es correcto, si imaginaros aquí hubiésemos metido números en formato string y me los coge como objeto, no me sacaría ninguna media, ¿vale? Entonces, eso también es importante revisarlo en esta fase de observación y interiorización del dataset. Por ejemplo, si yo pongo aquí df, yo qué sé, ejemplo, ¿vale? Y yo me equivoco y lo pongo un número en formato string, eso aquí me lo incorpora, aquí en info me lo sacará como objeto y aparentemente si hago un descript, si fuera, yo aquí he puesto un 2, ¿vale? Entonces la media sería un 2, la mediana sería un 2, pero no me la ha tomado porque es un string. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ostras, he visto que ejemplo es un número, aunque valga lo mismo, ¿no? Pues bueno, le voy a decir que ahí está mal, lo he puesto mal. Le vamos a decir que ejemplo, aquí, ¿vale? Es igual a df ejemplo y le voy a decir que, a ver, la comilla esta, perdón, ahí, y le voy a decir que asType, pues bueno, ¿es un int o un float? Pues bueno, le puedo poner que sea int, entonces ahora sí me sacará una columna que me dice que hay tantas dos muestras y las métricas, que todo vale 2 porque al final lo hemos puesto con 2, ¿no? Pero por eso es importante que yo vea cómo está mi dataset, para que después las métricas y que no haya errores que ya estoy arrastrando desde el inicio, ¿vale? Entonces, lo primero es revisar esto, cargar el dataset y revisar tipos y nada, datos faltantes, en este caso es que no había, ¿vale? Entonces, esto, bueno, pues si cogemos de una URL que sea ya tabular. También la librería Pandas nos permite leer JSON, ¿vale? En este caso creo que no nos va a permitir, porque el otro día esta página estaba... Ah, pues mira, hoy sí. Es que esta página estaba caída el otro día. Bien, entonces en este caso, esto es un JSON, ¿vale? Este tipo de datos es un JSON, ¿vale? Este formato y digamos, la librería lo ha cogido como tabla, ¿vale? Lo ha tabularizado. Esto realmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisar. Esto se corresponde con esto. Pues bueno, sí, pero solo nos ha guardado un único... Aquí, porque tenemos dos, ¿vale? Sí que lo ha hecho bien. Perdón. ¿Vale? Si lo vemos completo, vemos que sí que ha cogido todos los campos del dataset. ¿Vale? User ID, title y body. Y lo ha metido como en un formato tabular. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ver también que con esta librería podemos hacer este tipo de transformaciones súper rápidas, ¿vale? Siempre y cuando los JSON estén bien formateados, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí el JSON no tuviera este corchete o esto no estuviera de esta forma o tuviera más, por ejemplo, que el user ID fuera un subcampo aquí, etcétera, con esta función directamente no sacaría esto. Tendríamos que especificar un poquito el orden o el formato que tiene el JSON o el diccionario. Pero en este caso, como no tiene una estructura estable, pues funcionaría, ¿vale? Y de forma análoga, pues bueno, en este caso, como esto es texto, pues tampoco podemos sacar ningún descriptivo estadístico. Sí que lo que podemos hacer es, pues bueno, contar cuántas muestras tenemos, ver si hay algunos duplicados, contar si hay duplicados y poco más, ¿vale? A nivel descriptivo, ¿vale? Nada, aquí también otra manera que os hemos indicado de cómo podemos conseguir, por ejemplo, datos de una URL es mediante la librería request, ¿vale? Lo que hace la librería request es hacer peticiones HTML y entonces, pues hace petición a una página web y le hace esa petición y coge la respuesta y la respuesta pues la almacena en una tabla.
Aquí también la librería Pandas permite esto, leer HTMLs y ponerlos en un formato tabla. ¿Vale? Lo que vemos aquí. Aquí lo que ha hecho es exportar todas las tablas que tenemos en esto. ¿Vale? Aquí en toda esta tabla pues nos la ha exportado. ¿Vale? Entonces, bueno, con eso ya podríamos trabajar. Y aquí lo mismo. A ver, describe. A ver, ¿puede mostrar un momento el inicio del código? Claro. El inicio del código, este es el mismo que tenéis en el aula. Vale, perfecto. Vale, entonces, bueno, aquí al final, pues nada, hemos cogido aquí la tabla. Vale, lo mismo. El head2, por defecto, si no le ponemos número, nos sacaría los 5 primeros para observar, y si ponemos 2, pues solamente las 2 primeras filas, ¿vale? Y aquí, pues bueno, aquí realmente vemos que aquí dentro pues es un diccionario, esto es texto, esto es pues un teléfono, esto es una dirección, esto es un email, esto es un name, vale, tiene sentido, está bien. Y entonces ahora, ¿cómo puedo yo acceder por ejemplo, a cada uno de los campos? ¿Vale? Pues bueno, pues yo cómo accedería. DF, como hemos visto antes, puedo hacerlo mediante esta, perdón, con 2 Ds, 3, ¿vale? Puedo hacerlo así y me saldría toda la columna y digo, ostras, esto es como un diccionario, igual puedo acceder a algún campo en el particular, pues puedo poner address y después street, ¿no? Street. Bueno, pero tendría que indicarle, perdón, aquí en este caso tendría que indicarle de qué celda. Y log, podríamos poner... Y aquí, ¿vale? Tendríamos que indicarle la celda en concreto, ¿vale? De la que lo queremos sacar. Si quisiéramos sacarlo de toda la columna, lo que tendríamos que usar, por ejemplo, sería una función aplicada a cada columna, que eso sería como df address, otra vez, y aquí lo que haríamos sería apply, la función lambda, ¿vale? Y diríamos, lo que hace esta función es aplicar una función, valga la redundancia, a cada una de las filas de esta columna, porque lo que hemos visto aquí es que yo no puedo acceder a un campo de un diccionario porque si esto lo tengo así, si yo no le pongo esto, estoy intentando acceder al campo street de una lista de diccionarios, entonces esto me va a dar error. Por lo tanto, tengo que ir recorriendo cada una de las filas y en cada una de las filas ya obtener el campo. Entonces, para recorrer cada una de las filas yo aplicaría una función lambda y diría que x, haciendo referencia a x cada una de las filas, y me voy a quedar con x address, perdón, street. ¿Vale? Entonces así debería de funcionar. ¿Veis? Ahí sí que yo he sacado la address la street de todas las adreses, ¿vale? De toda la tabla. ¿Vale? Esto me ayudará pues también porque, por ejemplo, si yo tengo esto, pues a lo mejor esto no es muy procesable, ¿no? Porque realmente dentro de este campo address hemos visto, ¿vale? Si yo me meto aquí, veo que realmente hay muchos campos. A ver, ¿cuántos campos hay? Hay street, suite, city, zip code y latitud y longitud, ¿vale? Entonces esto en conjunto así me puede servir si solo voy a usarlo así, pero si quiero tratar cada uno de estos subdatos
por separado tendré que hacer un preprocesamiento previo, ¿vale? Pues bueno, pues quedarme con las streets, después quedarme con la suite, con las cities, con los zip codes y con las coordenadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una manera de ir recorriendo pues sería también mediante esta función apply y la función lambda, ¿vale? Exacto, Roger. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es algo que también lo tenemos que hacer. ¿Cómo podemos discernir si lo hacemos, si hacemos esto o no? Pues realmente viendo los datos. O sea, yo, por ejemplo, a priori, pues no sé si era un diccionario o no. O sea, entonces tengo que este ejercicio de revisar mis datos, hacer un head o un sample, lo que queráis, ver la tipología, es muy importante para, de a priori, desde el primer paso, no iría cogiendo errores, ¿vale? Y ver también la importancia de que, bueno, pues puedo coger datos desde cargarlos, desde acceder a por URL. Aquí no lo hemos tratado porque no es el punto, pero también se podría hacer una llamada o una conexión a una base de datos, como por ejemplo una de MongoDB, y traernos los datos de Mongo y a partir de esos ir procesándolos o hacer los merge con distintos datasets o distintas fuentes de datos, ¿vale? Entonces, bueno, con las que más vamos a soler trabajar aquí en esta asignatura van a ser o bien mediante petición de URL, metiendo la URL y capturándolo, o cargando los datos, ¿vale? Y aquí, pues bueno, directamente pues cargando un CSV, lo cargamos desde esta parte y ya estaría, ¿vale? Entonces, bueno, con este notebook lo que quería reflejar era eso, la primera parte de capturar los datos y de ver cómo las tipologías y demás. Capturo datos, veo que realmente tengo todos los tamaños de los datos que me interesan, ¿vale? Con el shape que hemos visto aquí arriba. Aquí esto también es importante para conocer, digamos, la grandaria o el tamaño de mi dataset. El head, importante para ver así la apariencia a voz de pronto para ir como familiarizándome y ir metiéndome en el dataset. Y después la parte de info, importante también para tener por una parte los nulls y por otra parte el tipo de dato que tengo. ¿Vale? Y eso me ayuda, pues como lo que hemos visto antes, de ver que no se ha metido ningún número en formato string, etcétera. ¿Vale? Entonces, nada, esto por esta parte de primeros pasos y ahora ya vamos a pasar a el notebook que también he puesto en el aula, que es el de ingeniería de características, ¿vale? Yo lo he llamado así porque me gusta referirme a todo este proceso de preprocesado de datos, o sea, de limpieza, preprocesado de datos y transformación, como hacer ingeniería de características y también la selección de las características también. Entonces, bueno, lo he llamado así el notebook, ¿vale? Pero haría referencia, con ello estaríamos hablando de esta parte. Una vez ya capturado los datos, estaríamos ahora trabajando el preprocesado y la transformación. ¿Vale? Estos dos pasos es lo que hago referencia con la ingeniería de características, que también en literatura se menciona así, ¿vale? No dentro de la metodología KDD, pero cuando se habla de ciencia de datos y demás, pues también el concepto de ingeniería de características aparece, ¿vale? Entonces, pues también para que estéis familiarizados con el concepto, aunque no sea una fase propiamente dicha de la metodología KDD. Eso fue cuando hablamos, no, realmente cuando hablamos de PCA, es de reducción de la dimensionalidad, ¿vale? Realmente es una parte de la ingeniería de características, porque al final estamos trabajando con las características, pero el concepto de ingeniería de características hace referencia desde las transformaciones, o sea, desde el tratamiento de O'Layers, tratamiento de Nance, hasta pasando por selección de características, pasando por transformaciones de variables categóricas en numéricas y después también la parte esta que comentas de PCA o cualquier otra estrategia de reducción de la dimensionalidad, ¿vale? Como el TSNE, que sería como el análogo del PCA, pero para
para datos no lineales. Entonces, nada, todos estos métodos, estas metodologías, estos pasitos formarían parte de la ingeniería de características, porque al final las características de un dataset son todas las columnas, ¿no? O todas las variables, y al final pues el tratamiento de ellas, desde la transformación a la imputación de valores, reducción de dimensionalidad, pues formaría parte de ingeniería de características. ¿Vale? Pero bueno, eso es un concepto, pero que ya te digo que no tiene entidad propia en el proceso KDD. El proceso KDD tenemos que diferenciar entre preprocesado, transformación, minería de datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, nada, vamos al notebook de ingeniería de características. Vale, empezamos por el principio, claro que sí. Y en este caso, ¿vale? El primer paso, el código primero que os he compartido es para la detección de outliers y valores no observados o valores faltantes, ¿vale? Aquí también hago referencia a sklearn preprocessing, sklearn feature selection y sklearn decomposition. ¿Vale? Esta librería es una librería que, como ya mencioné, nos va a ayudar un montón y va a estar de nuestra mano para hacer todo tipo de minería de datos, de aplicación de modelos supervisados, no supervisados, etcétera, y sobre todo también en la preparación de los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenerla de la mano y también es cierto que esta librería, la documentación que tiene es súper útil y está muy bien explicado todo. Desde, ya no solamente a nivel de código de cómo funciona, de que si estas funciones le tienes que pasar este argumento, le tienes que tal, sino también a nivel teórico, a nivel conceptual, lo explica muy bien, ¿vale? Es una librería que se ha ido trabajando mucho y entonces pues tiene explicaciones que valen mucho la pena, ¿vale? Entonces, lo que yo también os animaría es cada vez que veamos un procedimiento o un método de forma teórica y tal, intentemos buscarlo en ese sklearn a ver qué funciones hay o qué análogos hay en Python para ello, porque de la forma que lo explica, pues puede apoyar o complementar bastante a lo que estamos viendo en clase. ¿Vale? Entonces, bueno, sin liarme más en la explicación, comentar que vamos a trabajar el módulo de preprocessing, de feature selection y de decomposition en esta parte de ingeniería de características o preprocesado y transformación de datos hasta llegar a la parte de minería de datos. ¿Vale? Entonces, detección de outliers y valores no observados. Aquí también, perdona que no os he subido de los CSVs que se usan para ejecutar este notebook, ¿vale? Lo subiré después. ¿Vale? Aquí también os he dejado dos formas más de cómo subir datos al Google Colab, por ejemplo, ¿vale? La primera de ellas sería, pues bueno, yo puedo tener también mis datos como mis carpetas locales o mis directorios locales, pues lo puedo tener en el Drive. Entonces, para acceder a ellos, lo que tendría que hacer es montarme la unidad Drive y después indicarle el path o directorio, que siempre vendrá precedido de Content Drive, My Drive, y después ya, digamos, la dirección o las carpetas o carpetas y finalmente el fichero que queráis leer, ¿vale? Otra manera también es de esta forma, desde este módulo de Google.colab, directamente si lo ejecutamos, nos pide que escojamos de nuestros directorios locales qué ficheros queremos subir. Entonces, los subimos y ya se quedarían guardados en esta parte de acá, ¿vale? En la parte de los archivos. Aquí, juntamente con Sample Data, pues quedarían los ficheritos que vayamos a subir. Entonces, para hacer este notebook, ¿vale? Hemos usado Olux CSV, hay outliers de CSV y planetas CSV, ¿vale? Que ahora está resuelto, pero después también os lo subiré por si queréis ejecutarlo o hacer pruebas, pues que también lo podáis hacer, ¿vale? Entonces, nada, librerías importantes. Pandas, como hemos dicho, NumPy y Matplotlib. Esta para que nos va a ayudar para hacer las visualizaciones. ¿Vale? Realmente podemos sacar, así como en el notebook anterior, hemos sacado números, hemos visto pues, bueno, pues las métricas estadísticas más relevantes, etcétera, que a nivel numérico pues es importante, pero también si eso lo acompañamos de una visualización adecuada, pues ahí pues lo podemos interpretar seguramente mejor, ¿no? Entonces, bien, ¿qué entendemos por outliers?
pues sería, si, por ejemplo, en este conjunto de datos, ¿vale? Aquí tenemos un conjunto de datos y vemos que aquí se están juntando todos los datos y aquí hay como datos sueltos que parecen, a mí me recordarían, pues bueno, como un ruido blanco, ¿no? Que no sigue ningún tipo de, vamos, que están fuera de, digamos, de lo que uno esperaría, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo seleccionamos los outliers? Pues hay muchísimas metodologías, ¿vale? Hay desde, pues bueno, pues vamos a ver, consideramos outliers, pues bueno, si vemos que es una distribución normal, pues vamos a considerar outliers lo que está por fuera de 2,5 la desviación estándar, por ejemplo. O, vamos, yo estoy segura que esta variable, por ejemplo, las notas, ¿vale? Yo veo que las notas, las puntuaciones van de 0 a 10. Si yo me encuentro valores que tienen valor 15, esto algo está mal. Vamos, es un outlier porque es una cosa rara, rarísima y que estos valores son imposibles. Entonces, eso también puede ser una manera de determinar outliers o valores anómalos. ¿Vale? De decir, yo sé, yo conozco el rango o el dominio de mi variable. Lo que está fuera de eso, no. Anómalo o outlier, fuera. ¿Vale? Entonces, pues esa también sería una manera, mediante estableciendo un umbral o un threshold que se llama, en inglés y a partir de ahí pues todo sería outliers y ahí decidiríamos qué haríamos. Imputamos esos valores, decir, los vamos a tratar como valores faltantes y los imputamos, eliminamos la fila completa, ¿vale? Eso ahí es también pues ver qué estrategia vamos a seguir, ¿vale? Como ya comenté el otro día. Aquí no hay una ciencia exacta de todos los pasos son así. O sea, los pasos sí, esto es lo que tenemos que hacer. Primero procesamos, después transformamos, pero hay veces que lo de imputar valores o quitar filas, pues es un poco basándonos en la experiencia que tenemos o basándonos en, pues vamos a apostar por esta metodología, por esta estrategia, la documentamos para saber qué estrategia hemos seguido y si si llego a mi modelo y la cosa está muy fea, pues bueno, sé que a lo mejor me queda otro cartucho. Puedo volver al tema de imputación y en vez de cargármelos los imputo o al revés, ¿vale? Entonces, siempre este flujo hay que seguirlo y, súper importante, documentarlo cada una de las fases lo que se ha hecho para, sobre todo, pues eso, pues que hay veces que hay más de una posibilidad o bueno, la mayoría de veces hay más de un camino a seguir, entonces pues ver qué camino se ha recorrido para ver si los resultados no me convencen, seguir otro alternativo, ¿vale? Entonces, volviendo a los outliers, aquí veríamos que, bueno, estos puntitos aquí difusos pues serían outliers, o podríamos considerarlos, ¿no? Entonces, pues hay distintos algoritmos o distintas estrategias ya implementadas que nos permiten detectarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es el método de la envelope. Esta, aquí también otra librería importante, no tan redundante, o sea, no la vamos a usar tantas veces como las tres anteriores que he mencionado, pero también la de SCP es muy interesante porque nos permite tener métricas o hacer test estadísticos, ¿vale? Sobre todo en stats. Entonces, también en esta primera fase de preprocesamiento, de evaluar anomalías, de ver distribuciones, de ver este tipo de datos o de métricas, además de partir de la de pandas, que para un análisis descriptivo, para ese tipo de cosas, nos sirve y es suficiente, pero si queremos ir un poquito más allá, pues esta librería también nos apoya, ¿vale? Entonces, pues también para que la tengáis un poco en el horizonte. Nada, vamos a aplicar este método del elliptic envelope, ¿vale? Aquí, pues bueno, ¿cómo lo haría? Pues bueno, primero que nada, defino el método, ¿vale? Pues eso, el método que yo voy a seguir es este, el elliptic envelope. Aquí previamente ya lo he importado de la librería, ya que con el fit lo que voy a hacer es ajustar este método, ¿vale? A los datitos que tengo yo, ¿vale? Entonces, nada, ya tengo esto y entonces, una vez ajustado esto, lo que hago es un score de predicción, ¿vale? Lo saco, me baso en un umbral, ¿vale? Defino este umbral y después ya evalúo, predigo en todo el dataset cuáles van a ser outliers o no. Y entonces ya lo imputo aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería una manera. Después, esto lo puedo implementar en una forma de función y lo aplicaría directamente. Entonces, si lo ploteo, aquí puedo ver que me ha detectado, pues bueno, pues que estos de aquí
son los outliers. Y yo veo esto y digo, uy, no me convence. ¿Cómo podría modificar que los morados fueran más agresivos o menos agresivos? Pues sobre todo modificando este umbral. Porque aquí yo he puesto un umbral, ¿vale? Que me quedo con el percentil 25, pero perfectamente puedo ser más agresiva o menos agresiva. Si yo aquí pues le meto 50, por ejemplo, pues seguramente me vaya a cargar todos estos, ¿vale? Entonces también es una manera de ir evaluando, ir viendo pues lo que más vemos que tiene más sentido o lo que queremos asumir o lo que queramos obtener, ¿vale? Entonces esa sería una metodología que, bueno, pues nos podría servir. Y después también tenemos otra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta, por ejemplo, a ver, hemos sido más agresivos, ¿vale? Y bueno, pues nada, nos ha detectado prácticamente lo que considerábamos que era ruido blanco que no tenía o que no seguía no estaba en este pegote. ¿Vale? Aquí también, ¿cómo podríamos hacer esta versión? Pues sacando también la parte de, pues, la media y la desviación estándar. Podría considerar que en lugar de basar este índice de outliers en cuando el score de predicción resultante de este método fuera mayor a este threshold, podría hacerlo que directamente pues sacarme la media y basarme este threshold en la media y en la desviación estándar. Entonces, pues bueno, lo cambiaría y nada, y me saldría pues seguramente otra configuración y otra detección distinta, ¿vale? Pero bueno, también varía, dependiendo también un poquito, esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que valorar también dependiendo de la forma que tengan mis datos, ¿vale? Esto por ahí. Después, tema de datos faltantes, ¿vale? ¿Cómo podemos imputar los datos faltantes? Pues bueno, una de las maneras podría ser también la interpolación, ¿vale? ¿Cuándo usaré métodos de interpolación? ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo mis datos son los que están aquí en el circulito azul, pero yo necesito tener más datos, ¿vale? Aquí, en donde están las X estas, aquí en mi dataset está huérfano, tiene todos datos faltantes. ¿Cómo los puedo obtener? Pues bueno, una metodología sería la de interpolación. ¿Cuándo se suele usar la metodología de interpolación? Cuando mis datos, ¿vale? Cuando mis datos, a ver si tenemos aquí un ejemplo. Cuando mis datos, las filas son dependientes, sobre todo pues en temas, por ejemplo, en datos que sean series temporales. Si yo tengo series temporales, yo sé que el dato de la fila 1, de la fila 2, de la fila 3, de la fila 4, siguen una secuencia, siguen un orden. Entonces, claro, yo si imputo esos valores, por ejemplo, por la media de esta señal, imaginaros, en este puntito me saldría aquí en medio y haría como ¡pum!, un pico para abajo. Y ahí estaría metiendo mucho ruido que seguramente no, porque vemos que es una serie que es temporal. O sea, una serie que tiene cierta dependencia o cierta forma, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Si hay dependencia entre las filas o no. Si hay dependencia entre las filas o no, podemos usar, pues eso, la metodología de interpolación. ¿Cómo lo usaríamos? Pues bueno, aquí os he pasado esta funcioncita por si la queréis experimentar, pero si no es también el propio Pandas también tiene la df fill NA, ¿vale? Y aquí le podemos decir por qué lo queremos imputar. Por ejemplo, ¿vale? Aquí, pues esto sería por un valor fijo, ¿vale? Yo de todos los datos que sean NA, les voy a meter el dato de la media. Vale, pues ya estaría. Todo igual. Le puedo también meter aquí, digamos, un poco la interpolación. ¿Cómo le metería en esta parte de interpolación? Pues aquí esta función me permite el método method, ¿vale? Y le puedo meter esto se lo quitaría y usaría el método. Y le pondría pues el método de hacia adelante o hacia detrás. Eso también lo podemos ver en la librería. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en la parte de método, por defecto no hay ninguno, pero podemos usar uno de estos. El anterior o el posterior, o sea, la inmediatamente anterior o el inmediatamente posterior. Esto es útil, esto es una manera, es la interpolación, básicamente. ¿Esto cuándo será útil? Pues cuando tengamos datos que sean dependientes entre ellos.
Si no, igual tiene más sentido meterle la media o un valor absoluto que no uno que dependa de otra muestra, que a priori sería independiente, ¿no? Estamos metiendo cierta dependencia si tuviéramos muchos datos faltantes. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este sería el siguiente paso. ¿Vale? Podemos imputar, digamos, mediante esta función y metiéndole pues un valor. El valor puede ser la media, la mediana, lo que se nos ocurra, un valor que queramos nosotros, lo que sea, pero siempre tenemos que ser coherentes con lo que metemos, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer el pensamiento de, vale, esta variable representa esto, esta variable, su dominio es este, hemos visto que su rango de valores o la distribución de esta variable es normal, entonces, bueno, si le meto la media estará bien, que no es una distribución normal, pues igual le puedo meter la mediana, ¿vale? Esta variable, en lugar de ser continua, o sea, numérica continua, es discreta, entonces seguramente tenga que meter ints. Entonces, a lo mejor ya no me vale la media, sino le tengo que basarme en la moda, ¿vale? Entonces, todos estos pensamientos los tengo que ir haciendo para construir mi dataset de forma lo más adecuada posible a la realidad de mis variables, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería otra estrategia, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Perfecto. Seguimos. Vale, entonces, una vez tenemos esto, otro pensamiento que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Es decir, antes de imputar los valores, es ver cuántos valores o qué porcentaje de valores faltantes tengo, ¿vale? Porque no es lo mismo si yo tengo un 4% de datos faltantes, porque si yo tengo un 4% de datos faltantes, bueno, imaginaros que me equivoco en la metodología de imputación o estoy imputando datos. Pues en un 4% del conjunto de datos, pues tampoco me va a distorsionar tanto el dataset o los datos. Pero si realmente yo tengo, por ejemplo, imaginaros un 80% de datos faltantes y yo le pongo no sé, le meto un dato así, hay un valor así porque sí, pues seguramente sí que esté metiendo cierto ruido o ciertos comportamientos que no sé si el dataset lo tenga. ¿Vale? Entonces, eso también lo tenemos que valorar. A lo mejor si una variable tiene el 80% de valores faltantes, pues lo más sencillo es que eliminemos esa variable y a priori, y después si lo que he dicho, si vamos al modelo y no funciona, pues nos acordamos que hemos quitado esa variable, pues vamos a probar si en el conjunto de datos que esa variable existe podemos obtener un modelo mejor. ¿Vale? Entonces, estos son pues, distintas estrategias que la experiencia os irá dando, que tenemos que ir probando y tenemos que ir experimentando. ¿Vale? Entonces, y después también otra historia, que además de tener, imaginaros que hay muchas filas que tenemos muchos valores nulos. Imaginaos que tenemos 13 variables y tenemos 10 filas en que de estas 13 variables, 6 o 7, vamos a decir 7 u 8, tenemos valores nulos. Ostras, pues que voy a tener filas de cuatro valores que he tomado de la realidad, pero el resto van a ser imputados o van a ser, sí, imputados. Entonces, a lo mejor me puedo plantear quitar esas filas, porque a lo mejor 10 filas de 500 filas no me suponen nada, entrenar el modelo y ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, todas estas estrategias son las que tenemos que ir fijando y definiendo en este primer escalón del KDD, ¿vale? Todo esto, ¿sí? A ver, cuando el valor que nos falta es de carácter aleatorio o arbitrario, ¿se puede utilizar interpolación? Sí, al final, como si al final es aleatorio, pues bueno, pues sí, no habría problema. Lo que pasa que para la interpolación, el problema con la interpolación es que estás metiendo dependencia con las variables que consideras para interpolar. Entonces ahí, si son poquitos casos, ya os digo, no pasaría nada. Pero si al final tenemos un dataset que tenemos bastantes datos y los tenemos y no son secuenciales o sabemos que no hay dependencia entre las instancias o entre las filas, estaríamos metiendo cierta dependencia o cierto comportamiento que a lo mejor, pues bueno, si es poco no, pero si son muchos datos, pues podría meter ruido. ¿Vale? Pero bueno, lo mejor, si la variable, el valor que falta es de carácter aleatorio, lo mejor que puede pasar o la mejor estrategia que yo haría sería, si es aleatorio,
pues y yo conozco el rango de... Si yo sé que es aleatorio, como estás comentando, Juan, y yo conozco digamos, el dominio de la variable, es decir, yo sé que tiene valores aleatorios desde 0 hasta 100. Pues sé que lo que voy a poner ahí es que se me impute un valor aleatorio. Voy a hacer una funcioncita que me saque valores aleatorios de 0 a 100 y imputo por ese valor, el que aleatoriamente me vaya saliendo. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que conociendo el carácter de las variables, podemos afinar más o estar más acertados en la metodología a utilizar. ¿Vale? Con lo que me has comentado, yo ya conozco que me estás diciendo que tiene un carácter aleatorio. Lo que me faltaría es que si ya supieras el rango, pues digo, pues ya está. El método que seguiría sería ese, más que hacerlo dependiente de otra variable o sacar medias, porque al final, si es un carácter aleatorio, será como la media no me dirá nada, porque si yo represento esta variable de carácter aleatorio, lo que yo me espero es que no siga ningún patrón, que sea como un ruido blanco. Entonces, al final, la media me va a salir un 0 prácticamente, porque se van a anular. Entonces, más que imputar por valores de 0, pues me saco un valor aleatorio. ¿Me explico? Entonces, es un poco ir viendo la naturaleza de las variables. Bien, entonces, una vez ya tengo esta parte ya me ha asegurado de que ya tengo las variables ordenadas y las variables de forma las que voy a usar, ¿vale? Tengo datos que voy a usar y los que voy a usar, ¿vale? Entonces, ahora por lo que me voy a preocupar es por las transformaciones y el escalado. Esta parte, ¿por qué es importante? Porque con esto me voy a asegurar que estas variables que ya tengo súper seleccionadas y bien y tal, le lleguen de la forma adecuada a mi modelo. ¿Qué quiero decir con la forma adecuada? De que, pues bueno, pues que si yo tengo variables categóricas en letra, en string, que le lleguen en formato número, porque si no es mi modelo, no va a ser capaz de hacer nada. Si estamos hablando de Machine Learning, ¿qué? O Deep Learning. No estamos metiéndonos en temas de modelos de largos del lenguaje, porque eso sí que esperan texto, ¿no? O texto que después se codifican. Pero en este caso, lo que esperamos son números. Entonces, pues nada, pues tendré que hacer una transformación, ¿vale? Y después también la parte del escalado, es decir, vale, ya tengo mis variables, pero yo quiero no meterle ningún bias, la científica de datos, o sea, que sea el modelo o que sea el proceso, pero yo no. Entonces, voy a ver el orden de magnitud de mis variables. Es muy dispar, como en el caso este de los planetas, que es el ejemplo que pongo aquí, ¿no? Creo que es el tamaño o el peso, no me acuerdo ahora de la variable. Pero entonces, ahí, claro, es súper dispar. Entonces, esto si yo le meto aquí un modelo de regresión, vamos, el peso del valor, o sea, el valor de la variable ya va de cierta forma a sesgarme un poquito los coeficientes que me vaya a sacar. Entonces, nada, voy a asegurarme de hacer las transformaciones y el escalado adecuado. ¿Qué tipos tenemos? Pues el min-max. Lo que te hace es que lo que hacemos es que trasladamos los valores entre 0 y 1. El máximo absoluto lo que hace es que te los traslada desde el -1 hasta el 1. Y la estandarización y la normalización lo hace teniendo en cuenta la media de la distribución de la variable, ¿vale? Entonces, ¿cómo haría yo esto? Pues bueno, primero que nada leo el ficherito, ¿vale? En este caso, pues nada, lo leo directamente el que he subido aquí. Y aquí ya hago uso de este módulo de la librería sklearn, ¿vale? De la del preprocesado. Y vamos, defino el método, el estándar sklearn, ¿vale? Después definiré otros, ¿vale? Pero bueno, para la estandarización y la normalización uso este. Después, defino mis datos que quiero normalizar, ¿vale? En este caso, pues es el diámetro, mira, no le he acertado ni el tamaño ni el peso, era el diámetro. El caso, pues bueno, esta es la variable que quiero normalizar. Pues bueno, le hago un reshape. ¿Por qué hago un reshape? Porque el método que voy a usar se espera una fila, ¿vale? Hay un array, perdón. Entonces, para no entrar en la dicotomía de que si es un array horizontal o vertical, pues le hacemos reshape y ya tenemos lo que se espera. ¿Vale? Si en algún momento no sabéis, porque el reshape puede ser de forma -1, 1 o 1, -1. Si no sabemos dónde va el -1, si va en el primero o en el segundo, no hay problema.
no ponemos reshape y el mensaje de error nos dirá lo que tendremos que hacer, porque dirá, se espera un array no dimensional. Si tu variable es, o sea, si tú tienes una única variable con muchas muestras, pon el -1, 1. Si tú lo que tienes es una muestra de muchas variables, pon el 1, -1. Entonces, bueno, eso es bastante clarificador y nada, tenemos que hacer este reshape para que nos funcione. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos las distintas metodologías que simplemente es análogo. Ay, este se ha borrado, entonces. Vale, aquí lo que haríamos, pues bueno, aquí falta la fila esta. Sería el X-trans formado, mira, estándar, me lo poní todo. Vale, sería esto, ¿vale? Definiríamos este que sería el método que hemos definido y pondríamos el fit y el transform y le pasaríamos la X aquí. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la X transformada mediante este método. En el min-max scaler lo mismo, definimos, o sea, importamos el método, después ponemos el escalador, después le hacemos el fit y la transformación. Esto también lo podríamos hacer en dos pasos, primero fit y después transformar. ¿Esto cuándo va a ser, cuándo es relevante, por ejemplo, hacer un fit y un transform independiente? Porque yo al final, si yo estos datos son los que le meto a mi modelo, ¿vale? Los datos transformados, yo después la salida de mi modelo va a ser una I o una variable de salida transformada. Tendré que hacer la transformada inversa para poder tener valores reales, por así decirlo, y comparables con los que tengo. Entonces tendría que hacer el inverso del escalador, ¿vale? Pero del escalador entrenado. Entonces haríamos como dos pasos. Esto sería pues, el escalador min-max, por ejemplo. Min-max, haríamos esto así, le haríamos el fit y después ya, después del entrenado, pues haría esto en verdad sería, vale, sería este, control C, y le aplicaría solamente la transformación. Vale, perdón. Vale, lo que vemos aquí. Defino mi escalador, lo ajusto y este va a ser el que me ayude después también para hacer el reverso, ¿no? el contrario de la transformación, volver a mis datos originales. Y aquí, pues bueno, para tener la X transformada le aplicaría el transform. ¿Vale? Si os fijáis, esto es la combinación de esto, bueno, más que combinación, la suma secuencial de estos dos procesos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues bueno, para que lo tengáis en cuenta. Después, bueno, lo mismo con este otro tipo de escalado y este también, ¿vale? Ahí mira, este por eso aquí estaba dos veces, bueno, el caso. Entonces, aquí vemos los distintos resultados de los distintos escalados, ¿vale? Vemos que, pues bueno, en min-max todo está comprendido entre 0 y 1. Aquí, bueno, el absoluto, como no hay valores negativos, pues también me los ha puesto de esta forma y la normalización, pues bueno, con estas dos variaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener en cuenta que tenemos estos dos tipos de escalado. En la mayor parte de los algoritmos usamos este, o sea, lo veréis muchas veces el estándar scaler, pero bueno, la parte también, el min-max scaler también se suele utilizar para normalizar entre 0 y 1 y hacer comparables un poquito de forma de que la distribución de los datos no tenga tanto efecto en la normalización de los mismos, porque si al final no tenemos datos normales, pues bueno, pues también igual la otra no nos conviene más. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a las transformaciones numéricas, ¿vale? El escalado de las transformaciones. Y después viene la parte de las transformaciones de variables categóricas en variables numéricas. Para eso, pues tenemos técnicas como la one-hot encoder o el ordinal encoder, ¿vale? Que también tenemos dentro del módulo de preprocessing de la librería sklearn, ¿vale? Entonces, ¿a qué hacemos referencia como ordinal encoder? Pues aquí a asignarle un número, ¿vale? Un número ordinal al valor, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a decodificar, ¿vale? O codificar, perdón, es el nombre, ¿vale? El planeta, ¿vale? Que vemos que es un nombre, es un texto. Entonces, esto yo no le puedo meter a un modelo Mercurio, Venus, Tierra, no. O sea, en plan string, tengo que meterle
su correspondiente en codificación numérica. Entonces, bueno, pues lo puedo hacer con la transformación esta ordinal, que lo que haría, pues primeramente definir el método, quién va a ser mi codificador, entrenar este codificador y después transformar, ¿vale? Muy similar a lo que hemos hecho arriba en la parte de transformaciones y escalado, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues veríamos esto, ¿no? El resultado sería, pues que Mercurio es, bueno, pues nada, iríamos desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta tantos números como planetas tenga aquí. Esa sería una versión. Después la otra versión es la del One Hot Encoding, ¿vale? Aquí lo que hace es que nos transforma pues bueno, pues en ceros y unos, en combinaciones de como más, sí, en formato decimal. A ver. Una curiosidad, ¿se sabe si se está investigando cómo puede hacer que los modelos no entiendan solo números? Porque si no me equivoco, claro, o sea, realmente los modelos que hay ahora, por ejemplo, los modelos largos del lenguaje, ¿vale? Los LLMs, la entrada que tienen son texto, y al final, o tokens que se llaman. Entonces, al final, este tipo de datos, lo que se hace es por debajo un modelo de encodings, que se llama así. Es un modelo que codifica, ¿vale? O construye embeddings, que al final embeddings son como combinaciones numéricas que representan una palabra, ¿vale? Entonces actualmente sí que hay modelos que las entradas son texto totalmente, ¿vale? Pero claro, hacen ese paso el modelo de embeddings, se construyen los embeddings de los tokens o palabras y con eso se trabaja. ¿Vale? Pero por eso digo, pero que estrictamente en la minería de datos en la que vamos a ver en esta asignatura, los modelos que vamos a ver son de Machine Learning y de aprendizaje supervisado, no supervisado y redes neuronales si cabe. Y ese tipo de modelos, las entradas tienen que ser, son numéricas. ¿Vale? Y al final también, digamos, en el fondo, si nos ponemos muy puristas, en los LLMs, al final la entrada son letras, o sea, son textos, pero por debajo lo que hacen es eso, tokenizar, y una vez tokenizados, con un modelo de embeddings, crear los embeddings, que al final los embeddings son combinaciones lineales que viene siendo esto. Bueno, así de ceros y unos no, con otro tipo de numeración, pero al final son pues como hashes, como identificadores de las palabras. ¿Vale? Entonces, no sé si respondo con eso a tu pregunta, Estefan. Por lo que al final, de una forma u otra, prácticamente sí. O sea, realmente asumen las palabras, pero eso al final, claro, al final se hacen, los embeddings son como representaciones numéricas de las palabras. Entonces, manzana la codificas, pera la codificas. Entonces, porque son tokens, ¿no? Entonces, eso al final se lleva a la dimensión de los embeddings, que son pues como eso. Hablando así de forma muy generalista y muy sin entrar en detalles, sería eso, es transformar a identificadores numéricos de las palabras, ¿vale? Para trabajar con ellos. Y al final, pues eso, al final es un mundo, aparte, toda esta parte del procesamiento del lenguaje natural. Pero al final, pues eso, con esos embeddings que son numeritos, se sacan como pues, similitudes. Entonces, por eso hay veces, pues bueno, que hay distintos. Bueno, es un mundo, pero sí. Al final se acaba haciendo transformaciones. No, a un modelo no le va a entrar la palabra pera, poma, manzana, lo que sea. No, le va a entrar una representación numérica que se llama embedding de esa palabra o ese token, ¿vale? Y ya está. Al final sí, no, con las palabras así tal cual, no. Vale. Bien. Entonces, nada, ¿cómo usaríamos aquí la parte esta del One Hot Encoding? Pues bueno, de forma análoga a la otra. ¿Vale? Y nada, pues eso. Definimos nuestro codificador, lo ajustamos y transformamos. ¿Vale? Y pues bueno, en este caso, antes teníamos pues una única columna, aquí tenemos que tener tantas columnas
menos una de las variables distintas que tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí hubiera otro mercurio, compartirían esta codificación, porque al final lo que estamos codificando es las clases. ¿Vale? Y bien, aquí porque aparecen 6, porque le hemos puesto drop first. ¿Vale? Drop first es para que la fila que valga todo el rato 0 no exista. Por ejemplo, veis, si os fijáis, siempre hay un 1 en la fila. En esta no. Vale, pues es la de todos unos. ¿Cómo era? A ver. Bueno, de forma de que se evita de que sea redundante, porque con el espacio del el número de clases distintas menos 1, somos capaces de codificar todas las clases. Entonces, añadir una columna más porque sí, pues no tiene sentido. ¿Vale? Bien, esto por la parte de... Debe de ser en la columna que siempre hay un 1. O sea, al final... A ver... Porque al final lo más sensato sería tú poner aquí, tenemos aquí 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si tú pones aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, le añadirías un 1 siempre que coincidiera. Por ejemplo, aquí le pondríamos un 1 aquí, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1 aquí. Pero realmente no es necesario porque estaríamos usando una columna más, ¿vale? Y no nos aportaría nada porque con este número de columnas somos capaces de diferenciar bien por cada uno de ellos. Ahora no te sabría decir el otro es como, a ver, en este está el 1, en el 1, el 1, en 1, aquí hay 1, aquí hay 1 y aquí hay 1. Vale, pues nada. Eso es, fácilmente si esto lo quitamos, pues nos dará la representación que estamos buscando ahora. ¿Vale? Pero bueno. A ver. Vale, perfecto. Entonces, esto es lo que tendríamos con la parte de transformación, ¿vale? En esta parte. Entonces, aquí también, antes ya de llegar a los modelos de per se, otro punto importante que tenemos que hacer es la extracción de características. Es lo que comentábamos ayer el martes, con la reducción de la dimensionalidad, ¿no? De que a veces pues, tener todas las características puede ser útil, pero a veces nos puede meter ruido o a veces, ¿para qué queremos tener un modelo tan complejo si lo que queremos es ser eficientes, ¿no? O sea, si con menos características podemos obtener resultados parecidos. Entonces, bueno, pues vamos a optimizar esto, ¿no? De eliminar variables que no deseemos y también, pues bueno, pues variables que estén relacionadas o que, por ejemplo, tenga como dos variables que me están representando lo mismo. ¿Para qué lo quiero tener dos veces? Si lo que va a hacer es ensuciarme el modelo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se hace referencia con extracción de características y reducción de la dimensionalidad. ¿Vale? Entonces, si queréis que hagamos un descanso de 4 minutos hasta las 21:15 y después continuemos. ¿Vale? Y así cargamos pilas y no se hace tan pesado, ahora que hemos llegado a este punto. Así vemos esto y continuamos, ¿vale? Ahí cuarto, retomamos.
Vale. Vamos a continuar después de este receso. Vale, vamos. Venga, entonces, nos habíamos quedado en la parte de extracción de características, ¿vale? Es decir, ahora ya, ya estamos en el punto en el que tenemos nuestros datitos todos completos, no tenemos nulls, no tenemos outliers, además están todos súper ya transformados, escalados, no tenemos variables categóricas sin codificar, es decir, ya tenemos nuestro dataset. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a la parte de extraer las características. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Se me escucha, ¿verdad? Vale, vale. Es que me he sentido como, me he escuchado como doble. Vale, entonces, bien, en esta parte, la parte de extracción de características, junto con la de reducción de la dimensionalidad, lo que pretendemos es hacer frente a la maldición de la dimensionalidad, que como comentábamos, pues bueno, siempre, cuanto más datos mejor, claro, porque tenemos más posibilidades de explicar un problema o tenemos más opciones, pero a veces tenemos que ser sensatos y tenemos que ver que realmente, que a lo mejor con un subset de características podemos llegar a los mismos resultados porque me explican prácticamente la misma información que si considerara todo el dataset entero, ¿no? Entonces, esto es súper interesante e importante de realizar. Bien, ¿qué diferencias hay entre la extracción de características o selección de características y reducción de la dimensionalidad? En esta parte, cuando extraemos características, lo que hacemos es, bueno, pues yo voy a hacer un análisis, me voy a basar en test estadísticos o en correlaciones, etcétera, y voy a quitar directamente características. Me las quito del dataset. Y como siempre, todo esto documentado. ¿Por qué? Porque si llego al modelo y no me va bien, puedo tener otros caminos que explorar, porque digo, ups, aquí he sido igual demasiado conservadora, he sido poco conservadora, vuelvo y tal. ¿Vale? Entonces, todo, perdonad que sea súper insistente, pero siempre documentar todo lo que hagáis. ¿Vale? Después, esto es la selección de características o extracción de características. Y por otra parte tenemos la reducción de la dimensionalidad. Aquí lo que hacemos es que ya no, aquí es donde encontraríamos la PCA que comentaba el compañero. Aquí ya no seleccionamos características, sino que estamos haciendo transformaciones del conjunto de características y nos vamos a quedar con distintos componentes, ¿vale? Pero ya esos componentes no se van a llamar, por ejemplo, las características pueden ser edad, sexo, año. Los componentes ya no van a ser edad, sexo y año, sino será una transformación que a lo mejor hay parte de todas estas tres variables en un componente, ¿vale? Porque al final son transformaciones lineales de las combinaciones de las variables, ¿vale? Entonces, importante esta diferenciación. Extraer características, las eliminamos las características directamente y la reducción de la dimensionalidad mediante PCA, LDA, lo que sea, es eliminar componentes, ¿vale? Más que eliminar componentes es quedarnos con los componentes que son más representativos o que explican la mayor parte de mi dataset, ¿vale? Entonces, extracción de características. Pues bueno, aquí he puesto el ejemplo, bueno, vamos a trabajar con este dataset, que es un dataset que tenemos también en la librería sklearn. Además de todos los módulos que he comentado antes en sklearn, también tiene un módulo que es de datasets, que es bastante útil, pues bueno, pues para explicar, para practicar, hacer ejemplitos y tal, pues se pueden cargar datasets muy fácilmente, ¿vale? En este caso, pues he importado el cáncer de pulmón. Bien, el primer paso, ¿vale? Pues asignamos variables. Las X de entrada son data y la data target es la Y, la de salida, y aquí, pues bueno, el nombre de las variables. Bien, perfecto, ya tengo mi data frame preparado. Entonces, el primer ejercicio que voy a hacer va a ser ver la correlación entre variables. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué quiere decir es que variables estén muy correlacionadas? Es que me están diciendo lo mismo. Si yo tengo correlaciones muy cercanas a 1, es que prácticamente son la misma variable, ¿vale? Entonces, ¿para qué voy a meter yo dos variables a un modelo que me están diciendo lo mismo? Pues no, voy a quedarme con una sola. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evalúo esto? Pues mediante las matrices de correlación. Y aquí, pues bueno, en este caso, cuando sea muy blanca, estará cerquita a 1, es decir, serán las que estén súper correlacionadas de forma directa o de forma inversa si hay valores negativos. En este caso, pues no se llega. Es que si fuera súper negro, ¿vale? Pues sería un -1, ¿vale? Que se acercaría al -1, entonces esos pues también los tendríamos que eliminar.
Bien, vale, entonces aquí me voy a centrar con, vale, aquí estamos viendo la diagonal siempre va a ser 1 porque una variable con ella misma siempre va a ser una correlación 1 porque es la misma, obviamente, pero claro, me voy a fijar en este tipo de valores, 0,99, 0,97, 0,96. Estos valores son valores súper altos que lo que me están diciendo es que son prácticamente las mismas variables. Entonces, en este paso, ¿vale? De mi metodología KDD voy a decidir quitar estas variables, ¿vale? Entonces, como siempre lo documento y me doy cuenta de, bueno, esta y esta están fuertemente correlacionados. Por tanto, serían 5 características redundantes entre sí y se podrían eliminar, ¿vale? Entonces, pues bueno, tengo que decidir cuál de todas ellas elimino, me voy a quedar con una sola, ¿vale? Es decir, ya estoy limpiando, ya estoy reduciendo dimensionalidad y por tanto estoy pues, intentando ser mucho más eficiente, ¿vale? Porque voy a necesitar, pues bueno, voy a tener que hacer se va a reducir de cierta forma mis cómputos y también le estoy quitando colinealidad y demás a los modelos, que no todos, pero hay algunos modelos que a variables pues, colineales y demás pues son más sensibles, entonces pues nada, lo quito. Vale, ya me quedo con un subset un poquito más reducido. Y ahora, pues bueno, puedo evaluar con filtros. Los filtros digamos, basados en test estadísticos. Lo que se hace es, en esta parte no se tiene, o sea, tenemos que tener en cuenta cuál es el problema que queremos resolver, si es de regresión o de clasificación. Ahí ya tenemos que tener, pero bueno, eso lo tenemos, ¿no? Porque al final el problema que queremos resolver, a priori lo tenemos que saber. Entonces, si es de regresión o es de clasificación, es decir, si mi salida es un número o una clase, pues nada, voy a usar un filtro u otro, ¿vale? Un test u otro, ¿vale? Aquí también los he puesto. Bueno, si son problemas de clasificación, podríamos usar estos o si es de regresión estos. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es la variable a predecir? ¿Vale? Es de clasificación, ¿no? Entonces, al final me tendré que basar en estas métricas, en el H cuadrado, en el F-Classify y en el Mutual Information de clasificación, ¿vale? Entonces, ¿cómo evalúo yo esto? Pues nada, también hago uso de esta función, que es el select KBest, ¿vale? Que es lo que te está seleccionando es las características mejores, ¿no? Que están dentro de este paquete. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como ya he definido arriba otra vez mis X y mis Y, ¿vale? Yo ya, aquí estaría, ¿vale? Yo ya esto lo tengo claro y se lo pasaría pues a esta función, juntamente con la métrica que quiero que considere. ¿Vale? Entonces, muy análogamente a lo que estábamos haciendo con lo de las transformaciones, defino por así decirlo, mi filtro, ¿vale? Select KBest, le paso mi métrica y después lo ajusto a mis variables. Y entonces ya saco como un score. Este score es el que me va a definir la relevancia de cada una de las variables que estoy considerando. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo ordeno, lo pongo bonito con un data frame, con bueno, pues el nombre de la columna característica y la métrica que estoy teniendo en cuenta, yo puedo sacar una gráfica muy bonita, ¿vale? En la que en el eje de las Is está representado la relevancia basándome en esta métrica y en el eje de las X las distintas características ordenadas de mayor relevancia a menor relevancia, ¿vale? Entonces, aquí ya me estoy dando cuenta que esta, por ejemplo, la textura error, esta no me está aportando nada. Esta, pues a lo mejor la podría quitar. Y después, estas tres, pues bueno, pues tienen cierto grado de relevancia, pero vamos, en comparación al resto, pues también podrían ser consideradas como, bueno, las podría probar de eliminar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí también va un poco en la estrategia o ya la distinta combinación de estrategias que quiero seguir para obtener mi modelo. ¿Vale? Pero bueno, mi recomendación en este caso, que fuéramos bastante conservadores, porque en este caso, pues bueno, yo esta sí que la eliminaría porque realmente que tenga un valor cercano a cero, pues ya me dice suficiente, pero eliminar a partir de aquí, desde esta hasta el final, me resultaría pues demasiado invasivo, ¿vale? Querría ver más o querría probar otras metodologías. Entonces, bueno, estas sí que las probaría,
las eliminaría y continuaría. ¿Vale? También otra estrategia que se puede hacer es que estos son los resultados con la información mutua. Pues puedo usar otros clasificadores como la CHI, como la F de clasificación. Entonces, pues igual puedo obtener la misma gráfica y quedarme con las que coincidan en la colita, ¿no? En la parte que son menos representativos, pues también. ¿Vale? Entonces, estas son distintas estrategias que, como digo, no hay una manera súper estricta de proceder, pero serían las maneras recomendables de hacerlo, por así decirlo. Y siempre también justificar cuál es el umbral que vamos a considerar para quedarnos con características o no. ¿Vale? Todo eso también documentado por el hecho de que, bueno, pues nos puede ofrecer otras vías alternativas para mejorar mi modelo. Bien, esto es en cuanto a los filtros. Otras metodologías que tenemos son los métodos de envoltura. ¿Vale? En este caso lo que se hace es ir quitando características y viendo cómo funciona mi modelo. Aquí ya estamos integrando el modelo digamos, el modelo, la parte de minería de datos ya se está integrando con la parte de selección de características. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿cómo funcionaría esto? Pues bueno, estas las eliminamos a priori porque ya hemos dicho con la matriz de correlación de que no serían relevantes y nada, y haría como un modelo, ¿vale? Lo evaluaría en cuanto a ver el score que tiene. Aquí vamos a clasificar, entonces pues me quedaría con la accuracy. Esto que no os preocupe porque ya lo veréis como el tema de implementar los modelos y demás, ya lo veréis en otras asignaturas. Aquí, pues bueno, damos el código para que también lo tengáis y veamos lo que estamos haciendo, pero que tampoco os preocupe ahora mismo seleccionar un modelo u otro y cuál es el criterio que tenemos que seguir, etcétera. Tenerlo claro porque ya nos estamos metiendo en esta historia, pero no es el core, por así decirlo, de esta asignatura. Vale, y a ver. Creo que se puede devolver a la matriz de correlación. Es que no me queda claro cómo se ve la correlación entre las variables. Claro, a ver, aquí. Realmente aquí tenemos en el eje X, ¿vale? Tenemos todas las variables. Ay, perdón, en el Y. En el Y tenemos todas las variables. Y en el X las mismas variables. Entonces, lo que vemos aquí, la diagonal, ¿vale? La diagonal representa una variable, la correlación con ella misma, ¿vale? Min radius, aquí abajo en la primera tendríamos min radius. Min texture, en la segunda tendríamos mix texture y así, ¿vale? Entonces, la diagonal tenemos que es, perdón, que es, uy, a ver, que no me baja esto ahora. La diagonal vemos que está siempre a unos. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es de cada una, ¿vale? La min radius con la primera variable, una, que es ella misma. Con la segunda, que es min texture, 0,32 de correlación. Con min perímetro, con el perímetro medio, un 1. Esta también nos la vamos a cargar, ¿vale? Porque no es ella misma y tiene un 1, o sea, son iguales completamente. Después, la del min radius con el área media, también 0,99. El min radius con la siguiente, que es min la suavidad, la media de la suavidad o algo así, tenemos que es un 0,17, por esas no están casi correlacionadas. Después aquí, con la otra variable tenemos 0,51, ¿vale? Es decir, es ver esta con respecto al resto de variables. Cuadradito representa eso. Y aquí se apoya en el color para que sea más visual y más rápido, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que ver es esta, si queremos ver con quién está correlacionada con un 0,7, iríamos abajo a ver cuál es abajo, y veríamos que es la del min, el suavizado medio, ¿vale? Es decir, es como ir leyendo como coordenadas, ¿vale? Como lo de hundir la flota a esta, ¿vale? Esta variable con esta, pues vamos por aquí, subimos por aquí y vemos que el coeficiente de correlación de esta variable con esta variable es 0,7. ¿Sí? Roger, ¿te ha quedado más claro? Perfecto. Vale. Entonces, nada, estamos aquí en la evaluación de los modelos, que esto, bueno, aquí ahora mismo pues lo comento brevemente, pero esto ya también formaría ya más parte también incluso de la minería de datos propiamente dicha, porque ya estamos metiendo al modelo dentro, ¿vale? Y lo que se hace es ir probando voy a probar qué tan bueno es mi modelo,
¿vale? Qué tan bueno es mi modelo a medida que voy añadiendo características, ¿vale? Partimos de, como se ve aquí, ¿vale? Partimos de 2 características para entrenar el modelo y evaluamos cuál es el resultado. Si le añadimos una característica más, evaluamos. Otra, evaluamos. Entonces vemos que realmente a partir de cuando añado, vamos, de cuando estoy añadiendo este número de características o incluso 9, ya es que no me varía la métrica de ajuste del modelo. Entonces, ¿para qué quiero meter todas estas características si tengo el mismo error? Que solamente tengo 9, pues me estoy quitando ya de 22 a 9, o sea, me estoy quitando 13 características y con 9 ya estoy obteniendo este tipo de performance, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una estrategia. La otra estrategia es partir con todas, es decir, ir a la inversa. Parto con 23 y de a poquito le voy quitando una y voy valorando cómo se comporta mi modelo, ¿vale? Entonces, esa también sería otra manera de ir reduciendo mis características sin que se vea comprometido la performance del modelo, ¿vale? Bien, eso es por lo que hablamos de temas de ir quitando características, ¿vale? De extracción de características o selección de características. A ver, esto me he colado yo aquí. Vale, entonces, en esta parte, ¿vale? En la parte de la reducción de dimensionalidad es el tema, por excelencia, el análisis de componentes principales, ¿vale? Como ha comentado el compañero. Entonces, en esta parte lo que se hace es, vamos a transformar, se transforman todas las variables, ¿vale? Con una combinación lineal, con componentes que son una combinación lineal de distintas características, o sea, como el algoritmo lo haya considerado. Entonces, vamos a buscar cuántas componentes explican al menos un 80% de la varianza de mi dataset. Entonces, me quedaría con estos componentes. ¿Cómo obtengo eso? Pues lo mismo, aquí parto de mis variables de entrada, ¿vale? Usando ahora en este caso importantísimo, perdón, en la PCA es súper importante transformar y escalar las variables, porque como van a ser combinaciones lineales de estas variables, imaginaros que haya algunas que pesan más que otras por su propia magnitud, entonces ahí estaríamos haciendo un análisis muy erróneo. Entonces, para hacer PCA siempre vamos a escalar las variables. Entonces, nada, ¿cómo aplico yo la PCA? Pues del módulo de composición importo PCA, ¿vale? Y entonces aquí le voy a decir que me saque tantos componentes como variables tenga, porque así, mira, voy a ver toda la varianza acumulada y ya puedo yo observar y ver con cuántos componentes me quedo, ¿vale? Entonces, pues nada, le digo eso. Después ajusto y transformo mis datos ya escalados y ya obtendré todos los componentes. Y ahora, como mi objetivo es ver cuánta varianza acumulada, o sea, cuánta varianza explica cada componente y cuando llego a explicar un 80% aproximadamente de la varianza, pues calculo esto. Del resultado de la PCA, le solicito que me devuelva esto y calculo el acumulado. A ver. En el PCA quedan diferentes combinaciones de características que aportan mucha variabilidad y pruebas. En la PCA te dan diferentes combinaciones de características que aportan mucha variabilidad y pruebas con cada combinación en los modelos para buscar la mejor combinación. No, así no es el proceso. El proceso es que tú tienes la PCA, ¿vale? Te devuelve tantos componentes como tú le digas, ¿vale? Entonces, de partida, a ver, aquí voy. De partida obtenemos, digamos, en este caso, pues 22 componentes, ¿vale? Y entonces, estos componentes, cada uno de ellos, ¿vale? Explica explica o representa una varianza digamos, del conjunto de datos. Entonces, este componente, por ejemplo, ¿vale? En este caso, para graficarlo así, se han ordenado, ¿vale? De los resultados de los componentes, pero seguramente no me salgan ordenados, ¿no? El primer componente que me salga no será el que más varianza tiene, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es ordenarlos. Los ordeno de mayor varianza hasta menor varianza.
Y entonces cada uno de estos componentes explican una determinada varianza. En este caso, pues bueno, en este caso el primero pues un 0,43. El segundo, el segundo, pues esto menos esto, pues explicará un 0,14 aproximadamente. El otro un 0,10, ¿vale? Y así, así. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es quedarme con el número de componentes que me aseguren que por lo menos el 80% de la varianza del dataset queda explicado. ¿Vale? Entonces esto sería más o menos, en esta línea verde he representado la varianza acumulada, entonces sería, pues bueno, si llego por acá, me voy por aquí, pim, pim, y me quedaría pues como 4 o 5 componentes. Esto lo veo aquí. ¿Vale? Es decir, aquí, en esta parte ya, en este punto ya queda explicada el 82% de la varianza. Entonces me quedaría con 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. ¿Vale? Aquí he puesto 4, pero bueno, en este me aseguro del 80%. El 76%, pues bueno, no estaría mal, pero bueno, preferimos el 80%. Aunque aquí he puesto el 70%, el 80% siempre, pues bueno, como se llevan pocos componentes, lo podríamos añadir. ¿Vale? Entonces, el procedimiento es este. Estefan, no es ir probando con distintas combinaciones. La PCA nos va a dar, y es por eso que no debemos descartar valores que pueden ser no relevantes en un principio. Exacto. O sea, por eso tenemos que intentar ser, en la fase anterior de eliminar características, ser lo más, o sea, ser conservadores, ¿vale? No ser súper estrictos, quitando de más, sino ser conservadores. Y aquí, pues, continuar depurando el proceso. Y por terminar con lo que te comentaba Estefan, el proceso no es que vayas probando con distintas combinaciones de los PCAs, no. Los componentes los obtienes después de ejecutar el PCA. Y entonces tú los ordenas para quedarte con los que más varianza del dataset explican. Y entonces te vas quedando con tantas componentes que te aseguren esto, el 75-80% de la varianza de los datos. ¿Vale? Y en este caso, porque en este caso no sabes, si te fijas, lo que no tenemos en cuenta en esta parte de la PCA no tenemos en cuenta el valor de la variable predicha, es solamente vamos a explicar la varianza del dataset. ¿Vale? Y esta metodología es válida, pero no siempre válida, porque este dataset asume linealidad y muchas veces nuestras variables no son lineales, entonces tendremos que recurrir a su hermano en versión no lineal. ¿Vale? Estefan, a ver, es decir, que te quedas con la que mayor, no, con la mayor varianza, no, con las mayores, o sea, con tantas, o sea, porque si me quedara con la mayor varianza, lo que estarías diciendo es que me quedaría solamente con el componente, con la primera componente y no, me quedo con todas las componentes que me ayudan a alcanzar mínimo un 80%. Es decir, en este caso me quedaría con 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Vale? No con una. ¿Sí? Cristian y Estefan, ¿queda claro? Vale, la varianza del dataset es, digamos, es la variabilidad entre todos los datos. O sea, digamos, es una fórmula de la varianza. ¿Vale? Es una fórmula matemática que lo que quiere explicar es la variabilidad, o sea, explica como la variabilidad intravariable y entre el resto de las variables. ¿Vale? Básicamente es una métrica que ayuda a explicar qué tan variable es, qué tanta variabilidad hay entre variables y extravariable. Cada componente está compuesto por diferentes. Sí, pero no lo sabemos. Esa parte sí que es una combinación lineal. Estefan, es una combinación lineal, cada componente de parte de información de las características que hay en el dataset. Pero por eso ya cuando hacemos la PCA perdemos la interpretabilidad de saber qué característica es más importante que otra, porque ya lo que estamos metiendo son componentes que son combinaciones lineales de características. Es que tanto varían. Es que tanto varían los datos, por ejemplo, si son pesos, que tanto varían los pesos de n cantidad de personas.
Entiendo que es lo que estabas intentando explicar, Roger, lo de la varianza, ¿cierto? Exacto, exacto. Perfecto. Vale, pues nada. Pues esto es lo que os quería mostrar hasta aquí de la parte de reducción de dimensionalidad. Aquí hemos puesto el método de PCA, ¿vale? Y aquí seleccionando estos componentes resultantes, que aquí yo ya digo, mira, me quedo con 4, me quedo con 5, estos XPC, que es la definición de esto, ¿vale? Yo aquí defino que me quedo con 4 componentes. Estos serían los que serían la entrada a mi modelo, con los que ya empezaría la fase de minería de datos, ¿vale? Entonces, aquí hemos puesto la PCA porque por excelencia se usa un montón, pero tenemos que saber, y eso ya lo veréis en siguientes asignaturas, entiendo, que hay limitaciones porque asumen linealidad y son combinaciones lineales y no siempre las relaciones entre las variables son lineales. Entonces, hay veces que se usa PCA, pero otras veces que se tiene que recurrir a otros modelos y otros métodos no lineales, como el TSNE, ¿vale? Pero bueno, el PCA es altamente utilizado, ¿vale? Entonces, por eso hemos mostrado este y ya con esto, ¿vale? Dejaría la parte del notebook. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos visto? Vale, asumo que no os preocupéis porque después también la parte del ejercicio práctico que hagáis, pues vais a tener que trabajar y aplicar estos códigos, ¿vale? O estos o similares, estas formas de proceder. Vale, y entonces, ahora ya vamos a volver a la teoría, ¿vale? A la parte de esta, ¿no? Que ya hemos finalizado con el preprocesado y la transformación de datos, ¿vale? Ya lo que hemos visto en el notebook y ya nos deja en este punto del escalón de aplicar la minería de datos. Y ya en la sesión anterior comentamos, bueno, pues que hay distintas posibilidades de modelos, ¿vale? En función de la naturaleza del modelo, en función de la naturaleza del modelo, de los datos, en función del objetivo, en función del problema, etcétera. Aquí SCALER también nos va a ayudar en esta parte, en la parte de poder aplicar o de poder entrenar los modelos, ¿vale? Aquí esto proviene de una página en SCALER, que la tengo aquí también abierta y que también os la he puesto en el aula, ¿vale? Que es bastante interesante porque podemos ver, pues bueno, qué distintos modelos tenemos, cómo los podemos escoger, ¿vale? Etcétera. Y como todos ellos están disponibles en la librería esta. Entonces, también os animo a que le echéis un vistazo y si tenemos dudas, pues los podemos revisar juntos. Pero bueno, para que veáis que hay un espectro muy grande de modelos que podemos usar en minería de datos y que ya veréis, o sea, realmente en las siguientes asignaturas entraréis en mayor profundidad con este tema de los modelados, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que hay un montón, que todo esto va a ser decidido en base a la naturaleza de mis datos y al problema que quiero resolver y que en esta librería pues ya están implementados y bueno, pues al final son muy fácil de utilizar entre comillas, ¿vale? Una vez ya se entiende, se coge la dinámica, se coge la práctica, pues es bastante sencillo, entre comillas, de utilizar. ¿Vale? Digamos, el core o lo relevante aquí es cómo ajustarlos, como todo este tipo de cosillas es donde está el intríngulis, ¿vale? Pero sí, cuando ya tengamos la dinámica de cómo se utiliza esta librería y demás, implementar el código es sencillo y la dificultad viene en saber cómo ajustar los parámetros, ¿vale? Entonces, nada, esto sería los modelos que vimos el otro día y ahora vamos a verlos pues un poquito por encima cada uno de ellos. Tenemos, bueno, pues los árboles de decisión, ¿vale? Entonces, los árboles de decisión lo que vemos, pues bueno, son representaciones gráficas de las relaciones con los datos, ¿vale? Aquí, excelencia de los modelos de clasificación y de predicción. ¿Por qué? Pues porque al final también nos permite, junto con los modelos de regresión lineal, pues ser bastante interpretables, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿puede volar? Sí, pues es un pájaro. No. ¿Puede ladrar? Sí, pues es un perro. No, un gato, ¿vale? Entonces,
si vamos siguiendo el árbol, pues podemos llegar a la solución de clasificación fácilmente y con alto nivel de interpretabilidad. ¿Vale? Pues bueno, tenemos uno. Después, ventajas, pues lo que he comentado, fáciles de entender e interpretar, representar la complejidad de una forma compacta, manejar bien los datos no lineales y relativamente bien adaptado a la automatización. Desventajas, pues los grandes árboles con un gran número de variables se vuelven difíciles de entender, es decir, si al final es súper grande, tenemos muchas ramas, no hemos sido capaces de podar nada ni nada, pues al final estamos siguiendo muchos caminitos y al final pues nos vamos a marear, ¿no? Entonces perderíamos la interpretabilidad. Y los datos faltantes deben ser manejados apropiadamente en la construcción y el uso de los modelos. Esto en los árboles de decisión y en la mayoría de los modelos. ¿Vale? Si tenemos valores ANAN, prácticamente ninguno de los modelos nos permitirá ser entrenados. Bien, las redes neuronales también, pues bueno, derivado de la investigación de la inteligencia artificial y es el modelado en la neurona humana, ¿no? Lo que permiten, digamos, las neuronas en los modelos de redes neuronales permiten pues como emular un poquito la parte de la neurona, ¿no? Que tenemos el núcleo, las dendritas y demás. Esto nos evoca o nos recuerda pues un poquito a lo que vienen siendo las redes neuronales, ¿no? Que la parte redonda sería como el núcleo y las colitas son las conexiones entre las otras neuronas, ¿no? Cómo se hacen esta conexión. ¿Vale? Entonces, pues bueno, las redes neuronales también es también bastante complejo. Vemos que tenemos una capa de neuronas que es la de entrada y después podemos tener tantas capas escondidas o hidden, ocultas, pues tantas como nosotros consideremos, ¿no? O como la arquitectura que vayamos a utilizar defina. Ahí después tenemos pues, bueno, la capa de salida que también tendríamos pues distintas neuronas, ¿vale? Pero bueno, esto lo veréis ya con mayor detalle. Bueno, se trata de un modelo pues, hipotético que podría utilizarse para predecir. Este modelo es un modelo tipo supervisado. Las variables de entrada en la parte inferior como entradas a una capa oculta de nodos. Los pesos se fijan y se ajustan durante el entrenamiento. ¿Vale? Y la convergencia del algoritmo utilizando arquitecturas de retroalimentación. En este caso, digamos, son modelos un poquito más complejos que los modelos meramente de regresión o árboles de decisión. Las ventajas, pues buena precisión, rendimiento robusto con una amplia variedad de tipos de datos y las desventajas, pues que es propenso al sobreajuste. Aquí sí que tenemos que ir revisando bastante el tema de que mi modelo no esté memorizando, sino que esté aprendiendo, ¿vale? Entonces, pues eso lo tenemos que ir revisando y también pues suelen ser más cajas negras que pues, los árboles de decisión o los modelos de regresión lineal. Después ya pasando a un tipo de aprendizaje ya no supervisado, es decir, lo que vamos a tener son este conjunto de datos, quiero identificar agrupaciones o patrones o cómo se distribuyen de forma parecida, ¿no?, mis datos. Entonces, pues aquí tendríamos los algoritmos de clustering. ¿Vale? Aquí también hay un montón de ejemplos pues bueno, desde los vecinos más cercanos hasta Camins también, que está por aquí, bueno, que no está aquí, pero bueno, que también es otro ejemplo, o clustering por densidad de puntos, ¿vale? Hay distintas implementaciones también que en base, reitero, y sé que soy muy pesada en eso, pero en base al objetivo que tengo o en base a la naturaleza de mis datos voy a poder ir escogiendo, ¿vale? Entonces, bueno, ventajas. Pues son fáciles de interpretar porque al final, pues bueno, son agrupaciones y tal, y fáciles de aplicar en situaciones básicas, ¿vale? Al final, lo más sencillo es que si nosotros tenemos dos variables representadas en el espacio y vemos que hay puntitos que están más por arriba, más por el corner, no, por la esquina, o sea, si está más por la esquina derecha arriba. Otros puntitos que están más por la esquina inferior izquierda. Sí que realmente podemos interpretar súper fácil de que pues, son dos grupos distintos, o sea, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Fácil, se interpreta muy fácil, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que hace este algoritmo de los vecinos más cercanos. Los vecinos que están más cercanos los agrupan en distintos grupos. Entonces, eso es básicamente un poco lo que el humano fácil haría, ¿no?
Desventajas, pues datos complejos que no se adaptan bien a la automatización, ¿vale? Es decir, bueno, pues que realmente pues también hay veces que no es tan fácil. Esta casuística que os he presentado de datos en una esquina y datos en la otra esquina, pues no es siempre el caso, ¿no? Ya habríamos, pues bueno, tendríamos que decidir cuántos vecinos consideramos, etc, etc, etc. Después tenemos los algoritmos genéticos, ¿vale? Estos algoritmos genéticos que, bueno, pues que están inspirados en el modelo de selección genética de Darwin, ¿vale? Entonces, bueno, es también un tipo de algoritmo bastante complejo, pero bueno, también pues bueno, puede ser utilizado y dependiendo también en qué momentos pues, nos puede resultar interesante aplicar. Bien, aquí tenemos un ejemplo, no vamos a entrar en detalle en el mismo, pero bueno, esto sería un poquito cómo funcionaría, ¿vale? Empezamos pues, con un algoritmo genético simple, generamos una población inicial, computamos la función de evaluación de cada individuo, después si no converge, no nos convence, pues lo que hacemos es una mutación, ¿no? Digamos, emulando un poquito el tema de la selección natural. Crearíamos una mutación y entonces, pues bueno, seleccionaríamos individuos de esta mutación anterior, reentrenaríamos el modelo, cruzaríamos, etcétera. Y todo esto hasta que no encontrásemos una solución que encajase o convergiese. Ventajas, pues que se adapta a nuevos problemas fácilmente, adecuando cuando los datos no son muy buenos y puede ser útil cuando no se pueden aplicar otras técnicas. Desventajas, no es fácil de automatizar y es muy costoso de implementar, porque imaginaros, si tenemos que ir haciendo mutaciones y demás y preparar la estructura de datos, pues no es tan sencillo. Además de que, bajo mi punto de vista, no es uno de los algoritmos más sencillos de entender, ¿vale? Entonces, pues nada, eso. Y después el tema de las redes bayesianas, pues nos permite pues, bueno, construir redes de eventos vinculados, cada uno con probabilidades previas, es decir, esto sí que realmente estamos más familiarizados como los cambios de estado, etcétera, y de probabilidades dependientes, independientes, entonces en base a todo digamos, a un grafo de probabilidades, pues poder determinar la probabilidad de que ocurra una cosa, otra, o hacer predicciones. Ventajas, pues la claridad de los modelos resultantes, buena precisión en los resultados, se adaptan fácilmente a nuevas probabilidades siempre que los datos no se alejen de los entrenados, y las desventajas es pues, difícil de construir y mantener y la mala predicción para eventos raros. ¿Vale? Y después también tenemos otras metodologías que están basadas en análisis estadísticos, ¿vale? Es decir, pues bueno, pues también podemos hacer análisis estadísticos basados en correlaciones, en test ANOVA, regresiones, etcétera. Ventajas, pues son fácilmente de utilizar, está más evangelizado su uso, ¿vale? No hay que tener, o sea, realmente hay gente que puede utilizar este tipo de algoritmos sin ser muy experto en temas de machine learning o en temas de inteligencia artificial, porque realmente, pues bueno, son test estadísticos que son mucho más sencillos desde una aplicación, no tienen tanto coste computacional ni hay que tener en cuenta este tipo de limitación de almacenamiento, de entrenar parámetros, etcétera. Simplemente aplicar test y interpretar los resultados. Y desventajas, pues porque en la mayoría de ellos pues asumen linealidades, normalidad de los datos, etcétera. Entonces, pues bueno, son resultados que se obtienen siempre y cuando se acepten unas premisas o unas asunciones iniciales que se hayan hecho. Y nada, los métodos híbridos es que pues, utilizan distintas metodologías pues, combinadas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues podemos ir pues, concatenando de forma secuencial, ir usando distintos modelos. Y nada, yo creo que si queréis lo podemos dejar aquí para no ir tan rápido, ¿vale? Esto lo hemos visto un poquito, porque al final no vamos a entrar en detalles para que os suenen los distintos modelos, algoritmos que tenemos o que se pueden aplicar, ¿vale? Pero realmente en esta asignatura no vamos a trabajar esto porque lo vais a ver con mucho más detalle con las asignaturas que hay a continuación, pero sí que es cierto que está bien tener una noción para todo el proceso previo hasta llegar a qué modelo quiero aplicar, tenerlo muy mascadito y muy trabajado, ¿vale?
Entonces, nada, ¿os parece bien que lo dejemos aquí para no abrir el melón de la base de datos? Y mañana terminamos eso y empezamos con el siguiente tema. A ver, los he perdido. Vale, perfecto. Pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora lo hemos más o menos, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Hemos visualizado mejor, ¿no? Este proceso de estos escalones previos a la aplicación del modelo. Lo hemos, ¿no? Yo creo que lo hemos estado más interiorizando, ¿no? Con la parte del notebook. Perfecto. Vale, pues entonces nada, recordaros que mañana tenemos la sesión de recuperación, ¿vale? A las 6. Entonces mañana continuaremos viendo lo que nos queda del tema 1, que ya es bien poquito, y terminaremos, bueno, empezaremos y seguramente terminemos el tema 2, ¿vale? Para la semana que viene ya empezar con la actividad guiada, ¿vale? Entonces, nada, ya paro la grabación y desearos felices buenas noches, agradeceros la asistencia a todos a la clase y nada, nos vemos mañana. Venga, buena nit.